¿cómo es que afecta a la piel en sí el cambio de clima? Ok, mucho va a depender de la humedad ambiental, ¿no? O sea, obviamente temperatura, humedad ambiental. Yo soy así como freak de estar viendo siempre cómo va a estar el clima, ¿no? Todos los días veo cómo está la humedad, el índice de radiación, que eso deberíamos de verlo todos, ¿no? Aunque en el invierno, sí, regularmente, sí, hay varios factores ahí que se conjugan, ¿no? Uno es aquí, hablando de nuestra La localidad, temperatura. porque eso cambia en diferentes áreas, ¿no? O sea, aquí en Hermosillo tenemos un clima predominantemente seco, ¿sí? Ok. Llueve poco, hay poca precipitación, hay poca humedad ambiental, salvo los días lluviosos, ¿no? Que sí vamos a tener pues 80-90% de humedad, pero habitualmente a mediados de octubre es cuando el clima empieza a cambiar. Ustedes dirán, pues si sigue haciendo calor, sí, sí hace calor, pero estamos hablando de humedad ambiental. Sí, la humedad ambiental, eso va a ser determinante en la lubricación de la piel. Y vamos a hablar de lubricación de la piel, no de humectación ni de hidratación, ¿sí? Humectación probablemente pueda ser un término, pero hidratación no, porque no es agua lo que necesita la piel, sino es un componente más oleoso, más grasoso, que es lo que da la producción de las glándulas sebáceas que producen el sebo y lubrican. Entonces, si tú tienes un ambiente muy seco, ¿sí? Esa lubricación, ¿sí? Disminuye o esa hidratación disminuye. Entonces, la piel pues se torna más seca, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, hoy en la mañana amanecimos con un 11% de humedad. 11% de humedad no es nada, ¿no? Es nada. Regularmente una humedad adecuada debería de rondar entre 50 y 60%. Ok. Mazatlán tiene 80-90% de humedad, ¿no? Por eso estás sudando todo el día, ¿no? Pero aquí no, aquí, ¿y qué es lo primero que sientes? Los labios secos, ¿no? O sea, ese es el primer cambio. Las manos. ¿Y por qué las manos? ¿Por qué? Porque la poca lubricación que produce la piel, pues te va con el primer lavado de manos que haces, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí es donde también lo resientes muy rápido, ¿sí? Pero entonces, acuérdense, la humedad del ambiente es un factor, agua caliente es otro factor, porque eso también barre con la poca lubricación que tiene la piel, y la edad es otro factor, ¿no? Entre más envejecemos, menos lubricación tiene la piel. Entonces, la gente mayor es la que más padece de problemas secundarios a la resequedad de la piel, ¿sí? Hay algunos tips que nos podría dar porque de la vida diaria a veces pensamos que, no, pues ponte crema, ponte bloqueador y demás, pero ¿cuál en sí es un factor determinante para prevenir la cuestión de sentir este tipo de piel reseca? Entonces vamos a empezar desde el baño, ¿no? La regadera. El agua, sí, lo menos caliente que se tolere, eso es lo ideal. Entre más caliente, más resequedad de la piel. Tiempo en la regadera. Mayor tiempo, más resequedad también, ¿sí? Entonces, baños rápidos, ¿sí? Jabón, un jabón cremoso, ¿sí? Y no es lo mismo, dices que yo uso neutro. Sí, pero no todos los neutros son cremosos. Neutro habla de pH, no habla de que sea más lubricante, ¿sí? Entonces, tienen que ser jabones cremosos. Ese típico jabón comercial que usamos y que a muchos no nos gusta, bueno, a mí sí me gusta, pero a muchos no les gusta porque deja un residuo y te estás ahí bañando hasta que se te quita ese residuo. Bueno, ese residuo es lo que quieres, o sea, que es un residuo como cremoso que va a lubricar la piel, pero tú lo estás quitando, ¿no? Entonces, hasta usas un estropajito. El uso de estropajos también. Pieles muy secas, prohibido. Pieles muy reactivas también, no usar estropajos. Lo mejor es con la mano o con una esponja, ¿sí? Pero esas fibras, pues tampoco ayudan, también barren con eso. Después, cuidados después del baño, ¿sí? Aplicación de cremas lubricantes, ¿sí? Dependiendo la necesidad, es el tipo de crema que van a utilizar. Hay unas muy, muy grasosas, hay unas no tanto, ¿sí? Hay quienes sí necesitan las muy grasosas, pero que sea inmediatamente después del baño. ¿Por qué? Porque cuando tú te bañas queda una capa de agua, ¿sí? Y al momento que tú aplicas la crema, atrapas esa humedad ahí, ¿sí? Entonces es mejor, hidrata más, ¿sí? Que si te esperas 2 horas para poder encremarte otra vez, ¿no? Okay. La reaplicación de cremas, ¿sí? A lo mejor corporal es más tedioso volver a aplicarte en la noche, pero sí, por ejemplo, en las manos estar reaplicando cremas constantemente, ¿sí? Pacientes que tienen problemas de dermatitis, pues les dices, ten siempre tu crema ahí, te lavas las manos y te aplicas tu crema, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son como las medidas generales de prevención, ¿sí? O de cuidado de la piel en la temporada de cambio de clima e invierno, ¿no? Porque luego se viene otra etapa de cambio de clima cuando pasa del frío al clima templado también, allá como por marzo, abril, también la piel lo resiente mucho, ¿no? Entonces son esos dos extremos, tanto el pico de frío, el cambio ahorita de clima octubre, noviembre, y luego marzo, abril, ¿sí? Y bueno, otra de las cosas que también me ha tocado escuchar mucho es que ahorita en el invierno es bueno asolearte o es mejor asolearte, pero que unos dicen que puede ser en el invierno, otros dicen que es con frío. Aquí, ¿cómo funciona esto? Ok, ahí también hay un malentendimiento
de la cuestión de solearse o no. Por ejemplo, hay gente que dice, no, pues, salgo a caminar a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Pues si ya está el sol. Sí, pero ya el clima está bien, ya no hace calor. O sea, sí, la radiación, el índice de radiación es mucho menor en estas temporadas, ¿sí? Y es cuando preferimos hacer tratamientos de láser, peelings y todo esto, porque pues la radiación es menos intensa. El problema es que la gente se confía y te expones más a la radiación, ¿sí? En verano no vas a caminar a las 9 de la mañana, aquí, ¿sí? Entonces aquí en invierno nos exponemos más al sol porque dices, ay, me voy caminando, está bien rico el Está clima. rico, está fresco. Pero, por ejemplo, las que tienen manchas en la piel, pues es súper mal, ¿no? Porque se van a manchar más. Entonces, tienes que cuidarte del sol con protector solar, aunque sea invierno. En el adulto mayor, ¿sí? Vemos muy común algo que se llama eczemas, ¿sí? Eczemas es cuando la piel se pone muy reactiva, se pone roja, descamativa, ¿sí? Principalmente en las piernas, en la espalda, eso lo vemos en los viejitos, ¿no? Comúnmente, porque hay una resequedad extrema y se vuelve sumamente comezonienta la piel, o sea, da mucha comezón, da mucho prurito, entonces se rascan y de ahí la piel se empieza a poner más roja, se cuartea, sangra, entonces ese es una, Ya es ¿no? crónico. Sí, los eczemas en las pieles adultas. Y luego está la dermatitis atópica, que ya alguna vez hablamos de eso, que son pieles muy secas desde niños, muy reactivas, ¿sí? Que les dan eczemas también, pero eso es porque ya ellos naturalmente no producen esa lubricación normal que tiene la piel, ¿no? Y son pieles muy alérgicas. Entonces, esas se exacerban también en esta temporada, ¿sí? Y las rosáceas también se exacerban en esta temporada. O sea, son como lo que más comúnmente vemos de exacerbaciones. Punto otro importante, rápidamente. La piel cuando se seca, absorbe más cualquier producto que te apliques en la cara, ¿no? Entonces, si estás usando cremas fuertes con retinoles y todo esto, te van a irritar, se te va a poner más irritada la piel, entonces a esos los tienes que lubricar más, ¿sí? Hay que evitarlo. Pues no evitarlo, pero, o sea, lubricar más la piel antes de aplicar un retinol, ¿no? Preparar la piel para cualquier producto. Exactamente. Para esto podría servir también el agua termal, doctor. De Sí, estar por supuesto. aplicando Sí, cada sí. cierto tiempo. Sí, el agua termal tiene un efecto calmante, no Ajá. tanto de hidratación, pero sí calmante, ¿no? Ok. Sí, sí ayuda bastante el agua Ok. termal.